Una cápsula más de Entrenadores de la Mente, la sesión número 3, donde estamos hablando sobre etapas de vida. Estas etapas de vida, en esta cápsula vamos a platicar sobre la estructura completa de las etapas de vida, es decir, desde que naces hasta que mueres. Y tiene una estructura lógica, como les explico, la lógica de la evolución del cerebro, del planeta, también se encuentran aquí en la lógica del desarrollo humano. Así es que vamos a dividir de la misma manera estas tres estructuras, una parte física, otra emocional, otra de pensamiento o racional, y en estas estructuras se dividen en lo individual o colectivo, es decir, también lo podemos llamar como interno o externo. Por lo tanto, el yo físico, que es una identidad del yo físico, o sea, yo soy un ente separado a mamá, separado a mis padres, por lo tanto, yo existo en la materia física y esto se desarrolla de los 0 a los 7 años. Esto, de los 0 a los 7 años, todo gira alrededor de papá y mamá, así es que todo gira alrededor tuyo, todo es mío y todo es yo. Pero a partir de los 7 años hay una nueva estructura en el cerebro que empieza a referenciar todo lo que aprendió en su infancia, lo tiene que referenciar con sus amiguitos y lo tiene que poner en práctica con sus amiguitos. Por lo tanto, de los 7 a los 14 años empieza una socialización mucho más fuerte, donde la comparación de su educación es mucho más fuerte, y es por eso que en la preadolescencia algunas veces las mamás se ponen en conflicto porque referencian lo que aprendieron en casa con lo que tienen otros en su familia. Pero es una forma de entender el mundo, así es que de los 7 a los 14 años empiezan a entender el mundo desde la forma externa y también en el medio ambiente donde se desenvuelven. Esto también influirá en la educación de tus hijos, por lo tanto, o de los jóvenes o los niños. Entonces, hay una estructura del yo físico de los 0 a los 7 años y la siguiente, que es la parte colectiva, donde se referencia su educación o sus valores, lo referencian con la sociedad, es yo en la naturaleza, de los 7 a los 14. De los 7 a los 14 empiezan a tener muchos amigos, son grupos de amigos grandes, se hacen bolitas, a veces están mujeres de un lado, hombres de un lado, y empiezan a ser grupos mucho más grandes. Cuando llega al yo emocional de los 14 a los 21, empieza a tener una identidad de lo que siente emocionalmente, y esto tiene que estar en relación a la pareja. Por lo tanto, empiezan a formarse parejitas aquí. Empiezan a formarse parejitas y vas cambiando de muchos amigos a pocos amigos. Y esto es una transición bastante difícil para algunos de los jóvenes, porque antes estaban acostumbrados a salir en bola y ahora ya cuando empiezan a salir y se van a empezar a formar parejitas, y eso hace que se reduzcan tus amigos. Por lo tanto, en esta nueva visión donde tú te estás probando, conociéndote emocionalmente, pues estás manifestando diferentes emociones. Aquí también en esta etapa de tu vida, la estructura hormonal o el aspecto hormonal empieza a cambiar también. Por lo tanto, hay un juego y hay una serie de manifestaciones hormonales que empiezan a jugar también en la base emocional, que te hacen pues experimentar diferentes emociones, y todo va a ser para formar una pareja, para entrenarte a formar una pareja de los 14 a los 21. Y es por eso que es muy importante que tú pues empieces a probar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo te gusta ser tratado, cómo no te gusta ser tratado, y no te quedes en esas relaciones en las que no te sientes cómodo o las que no te sientes bien por el hecho de que la sociedad está presionándote. Así es que toma mucho en cuenta esa parte. Ahora bien, la parte social emocional, es decir, la parte externa emocional, lo que hace es que empieza a identificar todo lo que tú probaste emocionalmente, todo lo que tú viviste emocionalmente con tu pareja. Ahora
A partir de los 21 hay una siguiente poda neuronal. A los 21 es donde se termina de madurar la estructura cerebral y la neocórtex del cerebro. Por lo tanto, a partir de los 21, que es donde se dice que es la edad legal adulta, a partir de los 21 nuestra estructura cerebral empieza a pensar mucho más allá de lo que es una base como de impulso emocional. De los 21 a los 28 empezamos a tener un poco más de juicio, y ese juicio estará centrado en formar una pareja, en formar una familia, en formar un futuro. Por lo tanto, de los 21 a los 28 tú estás preocupado por formar un futuro. La parte profesional empieza a ser algo en ti interesante. Sin embargo, para ti lo más importante es que puedas consolidar tu pareja. Y esto, de los 14 a los 21, es la etapa de formar una pareja. Si se fijan, en el yo emocional, la identidad emocional, primero es una manera interna de reconocer tus emociones, y de los 21 a los 28 es una manera externa de manifestar tus emociones a través de una pareja, formando un hogar. Luego viene, de los 28 a los 35, la madurez del cerebro se enfoca hacia las habilidades, que le llamamos la etapa profesional. Y en la etapa profesional, de los 28 a los 35 más o menos, es muy importante para ti que te reconozcan profesionalmente. Por eso tus habilidades las pones en práctica, estás trabajando y estás muy enfocado en tu trabajo, porque es una etapa donde tú te reconoces profesionalmente en la utilidad y en la funcionalidad que tiene tu mente y tus ideas para lograr algo en la cultura. Y de los 35 a los 42, todas estas habilidades tienen que tener un sentido mucho más productivo, mucho más trascendente. Por eso de los 35 a los 42, la consolidación de tu profesión, del negocio quizá, o de tu carrera profesional, para ti es mucho más importante. En esta etapa yo te recomiendo que te enfoques muchísimo a consolidar esta base económica, porque a veces nos distraemos en otras cosas, y si nos distraemos y nos enfocamos donde la madurez del cerebro está dispuesta para eso, más adelante te va a costar mucho más trabajo. Así es que si se fijan en esta triada de nuevo, de lo yo en lo físico, interno, externo, yo en la naturaleza, yo en lo emocional, interno, externo, yo en la sociedad, yo en mi pensamiento interno, yo en la cultura, externo. Esto es para replicar, y también aquí de los 28 a los 35, también hay una situación donde queremos materializar nuestros éxitos, y para el ser humano, ¿no? Para nuestra biología, materializar nuestros éxitos también tiene que ver con tener hijos. Por lo tanto, de los 28 a los 35 es la etapa donde nosotros nos dan ganas de tener hijos. Hay una necesidad interna de tener hijos. No te quiero decir que no existan personas que no tengan esa intención antes, pero no es por el hijo, ¿no? Esto es más por la parte emocional. Pero cuando uno piensa en tener hijos, ¿no? Esa necesidad interna en tener hijos, o sea, tener éxitos personales como tener un hijo, están entre los 28 a los 42 años. Y esa necesidad a todos nos parece, y a todos nos aparece. Sin embargo, muchos la resuelven de muchas formas. Hay muchas maneras de resolver esto, como teniendo, como le llaman, perrijos, ¿no? O sea, teniendo mascotas donde los adoptan como sus hijos, porque esta necesidad brota en estas edades, y este amor está dispuesto a entregarse en esas etapas de tu vida. Y es por eso que este vínculo se hace todavía mucho más fuerte cuando tenemos este amor de la responsabilidad del padre al hijo, o de la madre al hijo. Muy bien. Y toda esta área hasta los 42 años, es la consolidación de la base material. Es decir, todo esto está en función de lo que tenemos, ¿ok? De lo que podemos lograr materialmente, de lo que podemos palpar, sentir, percibir. Y esto obedece a una función biológica que ya hemos comentado, que es
una función de replicar nuestro código genético, ¿sí? En esta etapa nosotros replicamos nuestro código genético para poder preservar la especie. Luego viene una segunda etapa, que es la etapa espiritual, donde la base material empieza a decaer. Fíjense que a los 42 años empieza a haber una como decadencia en la reproducción de nuestras células, empieza a limitarse, ya no crecen más nuestras células, al contrario, hay una parte donde empiezan a morir un poco más de células, y eso no quiere decir que no sigan creciendo o se sigan generando células. Lo que pasa es que empieza una curva de decadencia para irnos hacia nuestra vejez. Por lo tanto, si nosotros nos queremos aferrar a nuestra parte física, estamos limitando nuestra siguiente etapa espiritual, que es la evolución misma de nuestra mente para continuar su camino. Y eso lo que les digo es que a los 42 años hacemos una crisis existencial donde nos preguntamos si lo hemos hecho bien, qué hacemos, si ha valido la pena, en dónde me encuentro parado. Ese tipo de situaciones empiezan a hacerse cuestionamientos, ¿no? sobre lo que hemos hecho. Le llaman la crisis de los 40, de los 42, ¿cierto? Pero a partir de esa edad, si tú te dejas llevar por las necesidades internas del espíritu, van a ser para ti una necesidad de tener actos trascendentes, es decir, tu actividad tiene que tener una trascendencia para el planeta. Por eso tienes ganas de tener y generar nuevos proyectos. Aquí surgen grandes emprendedores, cineastas. Aquí la creatividad es enorme porque la intuición se conecta con la creatividad. La intuición es la base espiritual de cómo nos conectamos con la naturaleza. Por lo tanto, identificamos en el yo soy intuición, yo soy creación, yo soy creatividad. Por eso, de los 42 a los 49 hay una necesidad muy interesante de crear y hacer creaciones, nuevos proyectos trascendentes. Y de los 49 a los 56 se manifiesta en una forma colectiva, que es que estas estructuras trascendentes pues trasciendan al planeta, es decir, que se hagan mucho más grandes. Las creaciones las quieres compartir con la humanidad para poder aportarle a nuestro planeta lo que podemos lograr con nuestros aprendizajes a lo largo de nuestra existencia. Luego viene de los 56 a los 63 años la identidad del amor sutil, es decir, cuando tú te das cuenta espiritualmente que tú eres amor. Y el amor es una manifestación de dar, de entregar. Por lo tanto, en estas edades, la equidad, el equilibrio, para ti es muy importante. Aquí en esas edades te estrenas también como abuelo. Y los que ya son abuelos me van a entender que existe un amor mucho más sutil cuando tienes un nieto, y esa sutileza es porque solamente estás dispuesto a dar. No hay ninguna base de que tú quieras educar o responsabilizarte de eso, por lo tanto no pides nada a cambio, tú simplemente das. Y ese es el amor donde estas ganas de altruismo, estas ganas de ayudar a los demás, de tener acciones filantrópicas, surge como necesidad interna. Y de los 63 a los 70, esta necesidad interna la quisieras ver en alguna organización mucho más grande. Y de los 70 a los 77 es esta parte de sabiduría donde las experiencias y el conocimiento que se ha abrevado a lo largo del tiempo es importante que las compartas con todos los demás. Por lo tanto, esta etapa de tu vida que se llama etapa de mentoría, te vas a encontrar a muchas personas que están dispuestas a compartir sus conocimientos, su experiencia, porque nosotros como seres humanos, como les dije, estamos dispuestos a compartir nuestro código cultural también. Y este código cultural, que es compartir nuestras experiencias, compartir nuestros conocimientos, nos hace que hagamos más fácil el camino para todos los que vienen abajo. En una parte del 70 a los 77 es Yo soy sabiduría, donde reconoces esa parte y la compartes con gente
muy cercana a ti. Y cuando hablamos de yo soy la cultura, estamos hablando de algo mucho más extensivo, o sea, lo quieres compartir con muchas más personas en tu organización, por ejemplo. Por lo tanto, si nosotros aprendemos cómo se manifiesta esta estructura material, espiritual, físico, emocional y pensamiento en lo interno o lo individual, yo en la naturaleza, yo en la sociedad, yo en la cultura, en lo colectivo o en lo externo, podemos entender que cada uno de nosotros vamos teniendo una lógica, un tiempo lógico donde nuestro cerebro está dispuesto para eso. ¿Dónde se encuentra el sufrimiento? El sufrimiento es cuando las expectativas de una vida no están cubiertas, y a veces el sufrimiento o esta incomodidad interna es porque estamos en una etapa de vida viviendo otra etapa de vida o otra expectativa de otra etapa de vida que no nos corresponde. Cuando no hay un equilibrio en lo que nosotros tenemos o queremos con lo que está en nuestra naturaleza humana, pues ahí es donde surge también la incomodidad o el sufrimiento. Por lo tanto, ustedes al entender esto, podemos ayudar también a otras personas a entender también a las otras personas. ¿Y quiénes son las otras personas? Nuestros colaboradores, nuestros hijos, nuestra pareja. Todos tenemos una etapa de vida, unas necesidades internas que podemos atender, y que cuando atendemos podemos ayudar mucho más entendiendo su fuente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es una cápsula más de etapas de vida. Espero que te haya gustado. Te veo en la siguiente cápsula.